Bueno, mi proceso parte con la observación. En muchos sentidos me considero autodidacta porque yo jamás he visto tejer a nadie. Entonces, la base de todo esto parte por inquietud al ver que el textil se estaba perdiendo, mucha gente ya hasta incluso dejó de usar los chalecos de lana. Y para mí fue sumamente preocupante de que un arte tan exquisito como es el telar ya no se siguiera practicando. Porque mucha gente asocia el telar a cosas simples, de un color, que sí, son bonitas y sí existen, pero hay una gama de colores y una forma de combinarlas que me hizo ese clic para comenzar a retomar lo que ahora es mi pasión, que es aprender, recuperar técnicas antiguas, seguir trabajando de la manera tradicional que es en el suelo con el kelwo, replicar piezas antiguas, como decía anteriormente, y hacer un proceso de formación para personas que sí quieran aprender realmente, que sí quieran vivir de esto, porque también es importante el beneficio económico que trae, porque lamentablemente, como dice el dicho, nadie puede vivir del arte. Entonces, yo fomento cuando hago clases a la gente a ser independientes, a no depender de nadie más, cosa que llevo haciendo 4 o 5 años, en cuanto a venta, en cuanto a comercio, en cuanto al ser independiente de cualquier institución, en base al textil, que es parte de nuestro patrimonio textil. Porque también para mí es súper importante relevar la técnica como tal. El kelwo es muy poco conocido. El telar mapuche se asocia siempre al huichal que va de sentido vertical, en diseños, en colores, pero en el sur, más al sur evidentemente, que es donde vengo, Chiloé, la paleta de colores es distinta, los diseños son distintos, y la combinación de las mismas también son diferentes. Entonces también me parece muy importante el mostrar la técnica, el mostrar los diseños, el mostrar el color. Exposición temporal. Oficios en persistencia. Obra del sello Artesanía Indígena. Organiza Subdirección Nacional de Pueblos Originarios y Fundación Artesanías de Chile.